que siempre es bueno conversarlo. Muy bien, tenemos el día de hoy con la manita levantada a la señorita Jocelyn Palacios. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, señorita? Gusto saludarle. Igualmente, licenciado, que se encuentre bien. Gracias. Okay, voy a presentar mi pantalla. Grupo número 4. Ah, qué bonito. Fiabilidad. Ok. Y mi nombre es Jocelyn Palacios. Buenas noches, licenciados, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Palacios. Somos el grupo número 4. Y se nos fue asignada la pregunta, ¿debería considerarse un requisito fundamental la fiabilidad en el campo de la auditoría? Para ello, tenemos un panel de 5 expositores que nos estarán representando en esta noche, quienes les apoyarán en dar respuesta a dicha inquietud. El panel está conformado por Nidia Pulex, Mario Raxal, Leslie Catalán, Jocelyn González y Daniel Alfaro. De antemano, muchas gracias por su atención y dejo en el uso de la palabra a la primera. Muy bien. Buenas noches, licenciado, auxiliar, compañeros presentes. Mi nombre es Nidia Esmeralda Pulex Aguilar y me identifico con el carnet 2012-2460 y pertenezco al número 4. Y hoy les voy a hablar acerca del siguiente cuestionamiento, el cual mi respuesta va a estar dada en enfoque a las normas internacionales de auditoría. Como todos sabemos, estos son los principios y reglas, procedimientos que debemos aplicar al momento de realizar una auditoría de estados financieros. La pregunta dice, ¿debería de considerarse fundamental la fiabilidad en el campo de la auditoría? Antes de responder, me gustaría definir qué es fiabilidad. Fiabilidad es una palabra que está compuesta de 2 palabras simples, fiable y viabilidad. Fiable significa que es digno de confianza y viabilidad tiene por finalidad conocer la probabilidad de que se esté llevando a cabo algo. Juntos forman la palabra fiabilidad, que significa que es la probabilidad de un buen funcionamiento de algo en un periodo de tiempo establecido. Para mí es como la confianza que se tiene de que algo está funcionando bien. Bueno, dándole respuesta al cuestionamiento, si debería considerarse la fiabilidad fundamental en el campo de la auditoría, para mí es que sí, porque es una pieza clave en el momento de realizar una auditoría. La manera en cómo obtenemos la evidencia, cómo la evidencia es suficiente, relevante, contundente, cómo realizamos el informe de auditoría y cómo este informe es un documento totalmente confiable para el lector. La fiabilidad de las NIAs también se debe a los procedimientos que desarrollamos en el trabajo, la evaluación del control interno, los riesgos en la evaluación de riesgos, cuando se da un criterio para ordenar los procedimientos, cuando se ejecuta eficazmente el trabajo y se prepara el informe. También indican los principios generales, la responsabilidad del auditor, el planteamiento, la materialidad en las evaluaciones y técnicas. Gracias, lo dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Mario Rachal y yo seguiré el tema de fiabilidad con relación a la norma internacional de auditoría. ¿Qué nos dice la norma? La norma no nos da una definición específica sobre la fiabilidad, sino que nos menciona que el auditor debe de juntar la evidencia adecuada, fiable para emitir su opinión,
lo que nos dice en su apartado 10 de la NIA 500, dice, al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. En su apartado A5 también nos dice la norma que dice, la fiabilidad de la información que se utiliza como evidencia de auditoría propia de la auditoría se ve afectada por su origen, su naturaleza, como las circunstancias. Esto quiere decir de que al momento de reunir la información, el auditor no debe enfocarse únicamente en los datos, sino que el origen de los datos también, ¿verdad? Su naturaleza, quién los maneja, quiénes son los dueños de los diferentes procesos en donde se va a manejar dicha información, ¿verdad? Por último, podemos decir que la fiabilidad debe ser una característica intrínseca de la evidencia recolectada por parte del auditor. Esto permite generar confianza no solo al momento de emitir una opinión por parte del auditor, sino que también permite un vínculo de confianza entre el cliente y el auditor, ¿verdad? En el que el cliente también confía en que en la revisión de su información financiera se encuentra en buenas manos, ¿verdad? La característica de fiabilidad no debe ser responsabilidad únicamente del auditor en el proceso de auditoría, ¿verdad? Porque también el cliente o la empresa tiene que brindar la información que sea adecuada, ¿verdad? Para poder hacer los diferentes exámenes que debe hacer el auditor, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? En el que podemos ver dos estados financieros, uno en el que sí se puede confiar y otro en el que no se puede confiar, ¿verdad? Este es un ejemplo muy sencillo en el que, si podemos ver, la ecuación la ecuación nos indica que el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital, ¿verdad? Pero en este caso, en la imagen que se presenta al lado izquierdo, pues hay una diferencia entre los montos. En cambio, la información que se presenta en el lado derecho, ahí sí nos cuadra, digamos, el activo, el pasivo y el capital. No se logra apreciar mucho por las imágenes, pero ese es como que un ejemplo sencillo en el que podemos decir de que sí se puede confiar en la información, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Siguiendo con el tema. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con el tema de la fiabilidad en el campo de la auditoría, según las mías, las normas internacionales de auditoría son el conjunto de reglas y principios que el auditor debe seguir para poder evaluar de una forma íntegra y confiable la situación de una empresa. Por esto, el trabajo del auditor es muy importante, ya que con estas normas la opinión puede ser confiable e importante. Siguiente, por favor. Las mías unifican los elementos técnicos necesarios para que se pueda realizar cualquier proceso de alta calidad. La fiabilidad se aplica con el procedimiento para el desarrollo del trabajo, evaluación del control interno, evaluación de riesgos que se puedan presentar, así como la solución de los mismos, dar un criterio de orden para desarrollar los procedimientos, ejecutar eficazmente el trabajo y preparación del informe, indicar los principios generales y responsabilidades del auditor, planteamientos materiales, evaluaciones, entre otros. Siguiente, por favor. La fiabilidad es la información que se utiliza como evidencia y esta se debe desde su origen y naturaleza con las circunstancias en las que se ha obtenido. El auditor debe incurrir en los siguientes pasos para obtener una calidad de evidencia. Entre ellos encontramos la inspección, la observación, cálculo, indagación, confirmaciones externas y procedimientos analíticos. Siguiente, por favor.
La evidencia que se debe considerar para que la información sea fiable es que esta es revelante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría, es auténtica cuando es verdadera en todas sus características, es verificable. Esto es cuando el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a la misma conclusión en iguales circunstancias. Es neutral, esto significa que el requisito está libre de prejuicios. Y la evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos tenemos la de control y la sustantiva. Las sustantivas son las que evalúan las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría. Y las pruebas de control se realizan como el objeto de obtener evidencia del sistema de control interno y contabilidad. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Alejandra González Carrillo y hoy me va a tocar presentar la fiabilidad en base a las NIF para pymes. Se dice que la información financiera está libre de error cuando en los estados financieros se proyecta lo que se pretende presentar. La información puede ser relevante, pero no es útil cuando no es fiable. Aquí les voy a dar un pequeño concepto de lo que es la fiabilidad según la NIF para pymes. Y se dice que es la capacidad de reflejar y expresar las características básicas para garantizar la información financiera. Y lo que necesita la información, esta misma información financiera para que pueda ser fiable, esto debe de ser imparcial, o sea, tiene que tomar la información y ser objetivo a la hora de ver qué información se va a colocar, se va a presentar, ¿verdad? También se necesita ser objetivo, que es lo que les está comentando, llegar a una meta, tener un propósito al cual llegar, ¿verdad? Con la información, con lo que se pretende realizar. Necesita ser verificable, se necesita la información real, algo de donde uno se pueda basar y de dónde viene. Si se puede, la representación más fiel que se pueda de los hechos y transacciones contables. Esto quiere decir, tal vez no similar, pero es como les decía anteriormente, ¿verdad? Una representación de los hechos y de las transacciones lo más fiel, lo más parecido posible. También se necesita ser precisa y fiel. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿esto a qué se refiere? Bueno, a todo esto lo que les dije es una pequeña conclusión, es que la relevancia y la fiabilidad son importantes para la calidad de la información financiera. La fiabilidad pretende mostrar una situación realista de la situación financiera en la empresa, más no exacta. También podemos ver que hay una prudencia. Esto es un juicio profesional que es necesario para la sobrevaloración de los pasivos e ingresos. También tenemos que pueden existir, por más fiable y por más fiel que sea la información financiera, también existen las malas intenciones, ¿verdad? Estas pueden venir y cambiar el rumbo del principio de la fiabilidad de la empresa para afectar la toma de decisiones a la hora de que los directivos, ¿verdad?, pretendan tomar la mejor decisión que sería para la empresa. Y un ejemplo puedo poner es cuando se quieren conseguir préstamos o disminuir el monto de impuestos a pagar, ¿verdad? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, licenciados, compañeros. Yo les voy a hablar un poco, mi nombre es Daniel Alexander Alfaro Leonardo. Yo les voy a ampliar un poco sobre la fiabilidad según el Código de Ética. Vamos a hablar aquí un poco sobre la conducta de los auditores. Esta debe de ser irreprochable en todos los momentos y todas las circunstancias. Cualquier deficiencia en su conducta profesional o cualquier conducta inadecuada en su vida personal perjudica la imagen de integridad de todos los auditores.
También se debe tener muy buena calidad y la validez de su labor de auditoría y puede plantear dudas acerca de la fiabilidad y la competencia profesional de la propia. Siguiente diapositiva, por favor. Las opiniones, así como informes o cualquier otro documento emitido por un contador público y auditor, son la representación de sus juicios y sus criterios fundamentales en elementos objetivos, sin ocultar o disvirtuar los hechos de manera que se pueda incurrir en un error. En pocas palabras, en profesionales debe emitir y firmar información que haya tenido a la vista y que la misma haya sido fiable. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar un poco sobre las pruebas de auditoría, que son dos, son adecuadas, pertinentes y razonables. Las adecuadas es información que cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. Las pertinentes es información que es pertinente en relación con los objetivos de la auditoría y las razonables es la información que es económica, en el sentido de que el costo de reunirla guarda razonable proporción con el resultado que el auditor debe tratar de lograr. Solamente sería. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo me quería reservar el caso para la parte última, pero el tema de ustedes es el más pertinente para que saquemos el caso a discusión, porque el tema no solo es propicio, sino porque ustedes deben de darse cuenta la importancia que tiene la calidad personal de cada uno de ustedes en el ejercicio de la profesión. Vean, es una profesión, yo diría que no admite, aunque sí lo admite, pero que no admite error para que uno demuestre que es confiable. Es muy humano, muy razonable, muy comprensible que nos equivoquemos, porque la naturaleza humana tiene esa, yo diría, cualidad que no es propia de los dioses o del Dios. Dios es perfecto. La providencia es perfecta. Los que abrazamos o los que abrazan una religión, los que creemos, sabemos que lo humano no es perfecto. Por eso es dable que cualquiera puede equivocarse. Pero oigan, en la profesión de ustedes, como que no debe de ser tan común el cometer errores, porque ustedes mismos lo han dicho, para que una información sea fiable, sea confiable, genere confianza, brinde certeza e ilustre, ilumine, clarifique una circunstancia, es necesario que quien realiza un informe, quien lo redacta, haya tenido pleno conocimiento de toda la información que le fue presentada. Si la información está equivocada, ese no es problema de ustedes, pero que ustedes se equivoquen la información, ese sí es problema personal. Por eso es que las empresas que contratan un auditor, contador público y auditor confiable, no prescinden de él o de ella, yo diría, le son fieles hasta que se retiran. Y con esto de que si el auditor que generó ese prestigio, esa fama de honesto y de fiable, tiene un hijo auditor, la empresa lo preferiría antes que a cualquier otro, porque deduce que la honestidad de este hombre, pues, como que se hereda, cosa que tampoco puede ser cierta, pero que le brinda a ese nuevo auditor la posibilidad de heredar
un cargo importante. Fíjense ustedes, y aquí viene el caso porque el tema lo demanda. Cuando se solicita por parte de un empresario o de una organización mercantil la devolución de crédito fiscal por haber ejecutado, por haber realizado exportaciones, se requiere que haya un dictamen. Para que sea procedente el crédito fiscal, se requiere que haya un dictamen emitido por un contador público independiente. El dictamen debe ir acompañado, indudablemente, en sus anexos, con toda la información complementaria que la ley requiere para respaldar el informe. O sea, no se le va a dar credibilidad exclusivamente a la palabra del auditor, sino lo que él dice en el informe se respalda con la información que él acompaña como anexo, y en su opinión dice, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, de acuerdo a los procedimientos de razonabilidad que presenta la información, emito mi dictamen en el sentido de que el crédito fiscal está debidamente justificado y que por lo tanto debe ser devuelto a la entidad o al empresario. Ese es, yo diría, no un privilegio, sino una ventaja que tienen los exportadores de poder recuperar el IVA por las exportaciones que realiza, siempre y cuando pues, haya una carga de, digamos, entre las ventas de débito y crédito, pero esa es la manera en que ellos recuperan. El caso que les planteo, una entidad mercantil de nombre X, porque no podemos mencionarlo, requirió los servicios de un auditor independiente para que emitiera un dictamen sobre la documentación que le presentó relativa a la solicitud de devolución de crédito fiscal. El auditor la revisó minuciosamente y después de obtenerla, emitió su informe y dijo: la entidad mercantil tal me presentó la documentación y enumeró la documentación bien, yo diría, bien ordenada. Y luego indicó: a mi juicio, el crédito fiscal solicitado por esta entidad le debe ser devuelto porque acompaña la documentación que permite ese derecho, pero debo de hacer constar que las facturas no han sido todas canceladas por sus clientes en el extranjero. Solo se encuentra el 87.5% de las facturas canceladas por parte de sus clientes. En cumplimiento de la normativa, de la certeza y de la fiabilidad que debe de tener la documentación, hago referencia a ello, pero de igual manera manifiesto mi parecer en el sentido de que conviene devolverle el crédito fiscal. La SAT, cuando tomó esa documentación, la analizó y se dio cuenta que toda la documentación estaba completa, pero reparó en que las facturas le habían sido canceladas a esta entidad en un 87.5%. Faltaba, ¿qué? Un 12.5%, si no me equivoco, más o menos. Y en virtud de eso,
la SAT dice, está pidiendo la devolución del 100% de su crédito fiscal. Sin embargo, las facturas de los clientes en el extranjero solo han sido pagadas en un 87.5%. Y en aplicación del artículo 24 de la ley del IVA, se deniega el pago del crédito fiscal solicitado. Planteó el recurso de revocatoria porque él hizo la solicitud, no le dieron audiencia, sino solo le comunicaron que se le denegaba la devolución. Entonces planteó el recurso de revocatoria y le dijo, miren, óiganme, pues, porque de aquí va a salir la elucubración fáctica de ustedes para ver si tiene o no derecho. Yo como empresario o yo como institución empresarial solo tengo que justificar mis exportaciones, la cantidad de mercadería, los clientes a quienes les vendí y todos los pasos que llevaron las exportaciones que hacen un monto total de tanto. La ley solo pide que yo presente la documentación que justifique la cantidad de exportaciones que he realizado y el monto total. Con base en eso, yo estoy solicitando, de acuerdo al informe que rindió el contador público auditor, la devolución del crédito fiscal. En ningún apartado de la ley dice que yo debo de fundamentar el pago de las facturas por parte de mis clientes. ¿Por qué? Porque yo doy créditos a mis clientes en el extranjero de 45, 60, 75 y 90 días. Y en el momento en que revisó la Superintendencia de Administración Tributaria mi documentación, solo se me había cancelado el 87.5. Pero la Superintendencia de Administración Tributaria no le es atinente verificar si a mí me pagan o no me pagan las facturas. ¿Por qué? Porque seguramente algunos de mis clientes se van a atrasar y lo que se está disminuyendo es mi patrimonio. El que está perdiendo soy yo, no es el Estado. Yo lo estoy documentando con las exportaciones y todo el caudal de documentos que me piden, pero la SAT no tiene por qué averiguar si mis clientes me pagan a mí o no, solo tiene que verificar con base en la documentación de exportaciones si efectivamente las hice a través del servicio de aduanas y una vez justificado con toda la documentación, se me tiene que devolver mi crédito fiscal. La Superintendencia de Administración Tributaria argumentó que de igual manera no era posible porque no se llenaban los requisitos. No acompañó toda la documentación que es necesaria en estos casos. Dice, pero ¿qué más documentación? Yo no tengo que presentarles a ustedes los cheques de la gente que me paga del extranjero. Yo tengo que documentarles lo que he vendido y las exportaciones. Y además, en el informe que presenta el contador público auditor, dice que si bien es cierto, no están pagadas todas las facturas de las exportaciones, solo el 87.7%, lo que el auditor está diciendo es la realidad. A mí me adeudan mis clientes, pero ese es problema mío, no problema de la SAT. Ustedes ya tienen la documentación de respaldo. Tienen que devolverme mi crédito fiscal. Bueno, el tema ya está discutido. ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿Tiene derecho el contribuyente o tiene razón la Superintendencia de Administración Tributaria?
A mi criterio, licenciado, tiene derecho el contribuyente porque él ya realizó todos sus gastos, entonces la superintendencia tendría que reintegrarle ese crédito fiscal. Una opinión. Buenas noches, licenciado. Hola. Fíjese que mi opinión, yo siento que tendríamos que ver regularmente las empresas de Guatemala si están inscritas bajo lo devengado, no lo percibido. Entonces, si nos prescribimos a eso, nos deberíamos únicamente de quedar en que si ya está facturado, no importa, así como se lo dijo, si en qué momento le pagan o no pues al contribuyente las facturas, ¿verdad? Si nos guiamos por esto, mi opinión. Ajá. Segunda opinión. Licenciado, buenas noches. Hola. Pues lo que pasa que en este caso la superintendencia siempre solicita que todas, o mejor dicho, las facturas que se ven implicadas en la devolución del crédito fiscal, estas mismas deben estar canceladas en su totalidad para que pueda esto cumplir a su devolución de crédito fiscal. Entonces, si no se constata bien la antigüedad que tiene con el cliente, ese es uno de los motivos de que rechaza la solicitud de la SAT. Lo entiendo, Elvis, pero oiga, el crédito fiscal que se paga en Guatemala, ese crédito fiscal nunca puede verse afectado por una situación de incumplimiento en el pago de las mercancías que se exportan. Recuérdese que el crédito se genera por lo que se paga en Guatemala y se devuelve en la medida en que las exportaciones crean o generan ese tipo de, diríamos, de crédito fiscal, porque lo que se exporta al extranjero goza por la naturaleza de la exportación del privilegio de ser devuelto, pero el crédito fiscal se genera en Guatemala por todas las compras que realiza la entidad exportadora. Ahí yo entiendo su punto de vista. En las exportaciones es muy posible que en tránsito se pierda la mercadería, se hunde el barco. Y el que pierde, indudablemente, es el empresario. Aunque tampoco hay que verlo de esa manera, porque toda mercadería que sale del país va con seguro. FOBSIP. En este caso, no olviden que si se le otorga crédito a empresas en el extranjero, cuando hablamos de 90 días, estamos hablando de 3 meses. Y es muy posible que al momento de solicitar el crédito fiscal, aún no hayan llegado los pagos al exportador. Pero esos pagos solo le son atinentes al exportador porque es su patrimonio. La solicitud del crédito fiscal se da en función de las facturas que se han pagado en Guatemala. Ya dio un poquito de luz más. Opinión. Buenas noches, licenciado. Hola. Yo considero que no debería haberse obstruida la devolución del crédito fiscal en este caso, puesto que lo que nos están revisando son los gastos y en el reglamento de la ley del IVA y el IVA nos dice que media vez yo tenga bancarizadas mis transacciones, si mis compras cumplan con los requerimientos de la ley, yo puedo optar a la devolución del crédito fiscal. En ningún momento las ventas, porque como usted lo mencionó, eso me afecta a mí en mi flujo, pero en ningún momento intervienen en las compras. Muy bien, ya pegamos un avance
90 pasos. Porque fíjense que en la ley, en ningún punto de las normas tributarias se indica que se deba verificar la documentación de pago de las mercancías exportadas. Aquí la SAT está tomando en el artículo 24 una frasecita que dice: debe acompañarse toda la documentación pertinente. Y la documentación se ha acompañado porque son las exportaciones. Que el auditor público haya indicado que de acuerdo a los libros, qué sé yo, a la documentación que obra, a uno se le han cancelado al exportador el 12.5%, ese no es problema que le sea atinente a la SAT. Ahora, si ya casi llegamos a la solución, porque Jocelyn nos dio prácticamente la solución, ¿por qué se hace este tipo de negatoria? Porque no es ajuste, sino se deniega. ¿Por qué creen ustedes que podría la entidad tributaria y los auditores tributarios, su función es recaudar? Pero de igual manera debería de ser devolver lo que no le corresponde al Estado. ¿Alguna opinión de esas así un poco fuera de serie? Licenciado, nuevamente acá. Vamos a ver, Elvis. Es que en este caso también es parte de la interpretación de la ley, y la SAT también complementa todos estos lineamientos con acuerdos que por medio del portal de la SAT ella sube. Entonces, todo esto al final viene a englobar los procedimientos rígidos que implementa SAT. Se lo digo porque ese es uno de mis trabajos con clientes para la devolución de crédito fiscal. Entonces, es bastante minucioso y un poquito cosquilloso el trato con la superintendencia. Entonces, son cositas bien puntuales que muchas veces la superintendencia no lo llega a asimilar, y es donde hay muchos rechazos. Al final a la administración no le conviene ahí está. Crédito fiscal. Ese es el punto. Ese es el punto. No, oiga, los documentos de pago en la mercadería no son documentos que demuestren la exportación, sino únicamente el pago que se le hace al exportador. Por eso, ya usted le dio también el punto a la clave, o la clave al punto, si ustedes quieren. ¿Por qué, si se cuenta con toda la documentación y es fiable, oigan eso, es fiable el dictamen emitido por el auditor, porque está respaldado con toda la documentación, porque la SAT le encuentra un motivo que no se encuentra en la ley? Si no se atreven, les voy a decir lo que dijo el afectado. Ocurre, dice el afectado, que retardan o entorpecen la devolución del crédito fiscal porque la tarea es, ante la escasez de recursos con que cuenta el Estado, hacer lo posible porque estos recursos no sean devueltos en la brevedad en que lo deberían de ser, porque la ley manda a que sea dentro del plazo máximo de 6 meses, y a veces se tardan entre 2 y 4 años en una flagrante violación a la ley. O sea, eso era lo que yo quería encontrar de ustedes, que hay un retardo malicioso, si ustedes quieren,
pero muy bien elaborado para desprenderlo del concepto malicioso. O sea, encontrar un argumento de discusión que permita realizar un retardo. Cuando alguno de ustedes le prestó 20 quetzales a un compañerito de aula y le dice mañana te los pago, pero cuando están en la puerta del aula se recuerdan que no trajeron los 20 quetzales ni la cartera, ¿qué hacen ustedes? Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier invento. Y oigan, para eso son mágicos, porque es hasta creíble el argumento que dan. Híjole, no saqué del cajero. Ese es el más burdo. El segundo, dejé la cartera en el carro. Te lo pago mañana. Retardar el tiempo, sea porque lo olvidaron, porque no tenían, o porque les pagan pasado mañana. Y si el siguiente día no tienen para pagar eso, a veces hasta prefieren faltar para no cancelar ese monto. ¿Sí? O sea, pues yo de esa manera lo miro, lo que pasa que hay que ser muy técnico, muy diplomático, muy profesional, para no decir lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí lo estamos diciendo, es como peladito, pero debe de tener la clase que tienen, porque adentro de la SAT hay muchos auditores especialistas en la recaudación que también van a encontrar motivos para no solo retardar, y fíjense ustedes, en este caso, deniegan, y al denegar, lo que intentan es hacer que el contribuyente vuelva a iniciar todo el procedimiento, vuelva a pagar otro dictamen, porque ese ya no va a ser el confiable, siendo fiable. Pero lo que más me agradó de este caso, real por cierto, es que el contador público y auditor no ocultó ningún tipo de información. Dijo hasta eso que no tenía por qué afectar de ninguna manera los derechos del que estaba solicitando el crédito, pero lo dijo. No ocultó absolutamente nada. Está toda la documentación de la exportación. Sin embargo, es menester hacer constar que al exportador no le han sido canceladas el 12.5% de sus facturas, que lo puso porque era una información que tenía que estar ahí, pues porque en alguna medida la cantidad, el pago total no estaba dado y entonces no había cómo respaldarlo. El pago parcial solo llegaba al 87.5 y lo dijo. Esa me pareció a mí que era una de las cualidades que debe de tener un auditor. No ocultar información, no inclinarla hacia ningún lado, no manipularla, sino ser fiel. Esa es la fiabilidad. Y cuando ustedes son así, cuando ustedes sean así, van a generar, yo digo que harta confianza, porque una persona con ese grado de honestidad y de responsabilidad, cualquiera lo querríamos tener en nuestra oficina. Es más, lo peleamos, ¿sí? Ahora aquel que dice, ahí le vamos a encontrar la comba al palo, hombre, ahí no hay para dónde andarle buscando curvas. Hay que decir lo que esté en los documentos, porque esos son el fiel respaldo de lo que ustedes están haciendo. Bonito tema. La verdad es que el tema da para, una barbaridad, pero vuelvo ahí, soy a veces repetitivo y creo que a veces es muy posible que desagrade, pero oigan esto, no firmen documentos que ustedes no hayan elaborado.
las firmas de complacencia los llevan a las puertas de la cárcel, afectan los intereses de sus clientes, dan a entender que ustedes creen más en la amiguitis que en la confianza. Y oigan, los alemanes tienen ese mandato. La confianza es buena, pero el control es mejor. Oigan eso. La confianza es buena, buenísimo, pero el control es mejor. Porque si yo lo hice, soy el responsable de eso. Si él lo hizo y yo lo firmé, ¿cómo voy a respaldar lo dicho por mí? Tengan presente eso. Ustedes que están a las puertas de ser ya los emisores de esos dictámenes o de esas opiniones profesionales, bátanse, muéranse en su dicho, dijo alguien, juéguensela, pero por lo que ustedes hagan. Y no es necesario que tengan un temperamento, yo no, eso no, sencillamente no, asumí tu responsabilidad, eso te corresponde a ti, somos amigos, y la amistad no le exige a otro lo que pueda comprometerlo. Si yo no hago eso por ti ahora, tú tienes el derecho de responderme de igual manera, pero no voy a poner en entredicho tu calidad profesional. Sean amigos, y con la franqueza se puede ser amigo también. Y tengan presente, esa palabrita que ustedes expusieron a otra tiene un valor inconmensurable en el ejercicio de la profesión. Felicito a los miembros del grupo, me dieron batería para maltratar a los pícaros, y bueno, discutimos un tema que hay que irlo guardando en los bártulos de nuestra experiencia para la vida. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn, Nidia, y a todos los del grupo. Muchas gracias, licenciado. Buen tema. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Bueno, Daniel, Lely. Señorita Catherine Elizabeth CR. Buenas noches, licenciado. Hola. Muy bien, entonces... Ah, está Catherine, sí, hombre. Muy bien. Siempre, licenciado. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver. Ahí la tenemos, Catherine. Ya la podemos ver. Muy bien. Gracias. Denme un minuto ahí para poder presentarlo. Ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, buenas noches, licenciado Cruz Mujía Sosa, licenciado Heber Chen y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 7 y el tema que nos corresponde exponer es una interrogante. La información contable debería articularse bajo un conjunto de normas a efecto de que la presentación de la información de las unidades económicas satisfaga las necesidades de los usuarios. Entonces, para poder dar respuesta a esta interrogante, abordaremos los siguientes temas durante la exposición. Vamos a tratar algunos aspectos generales, cuál es la normativa legal en Guatemala en cuanto a la presentación de estados financieros, la importancia de normas que regulen la presentación de estos y una conclusión, por medio de mis compañeros que serán Lacey Pirir, Tiffany Castellanos, Astrid Javier, Melissa Charuc y Cristian Castro. Así que ahora dejo en la palabra a mi compañera Lacey Pirir, que comenzará con esta exposición. Muy bien, buenas noches, licenciada, espero que sí me escuchen. Bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Feliz noche, buenas noches a todos ustedes, compañeros, compañeras. Para nosotros es estar aquí. Esperamos que este tema sí sea de su comprensión. Trataremos de hacerlo lo más que se pueda explicar muy bien, ¿sí? Por favor, con la primera diapositiva. Muy bien. Ok. En este tema encontramos las unidades económicas. Son establecimientos de una pequeña tienda hasta una gran fábrica.
tenemos instalaciones fijas que realizan producción de bienes y servicios. Permítanme. Se me va a acabar. Muy bien, sigamos, servicios. Y representan un tipo de organización económica que se dedica a cualquiera de las actividades económicas. Siguiente, por favor. Muy bien, en esto encontramos los usuarios de información financiera. Encontramos el usuario internos y usuarios externos. En los usuarios internos son los principales que se basan en el control de flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas, entre otros. Aquí podemos encontrar los líderes de la organización, y en los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para tomar las decisiones de la inversión. En esto podemos encontrar los clientes. La siguiente, por favor. Gracias. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de elementos económicos de una entidad. Encontramos la entidad, periodo contable, negocio de marcha, unidad monetaria, uniformidad, sustancia, entre otras. Siguiente, por favor. Muy bien. En el marco conceptual para la información financiera, describe el objeto y los conceptos que se utilizan en el propósito general. En el marco conceptual proporciona el fundamento para elaborar las normas que encontramos, las que contribuyen a la transparencia, mejorando la comparabilidad y calidad internacional. También tenemos, refuerzan la rendición de cuentas, reducción de vacíos de información. También encontramos contribuyen a la eficiencia económica, ayudando a las inversiones, identificar oportunidades de riesgo que están en el mundo. Siguiente, por favor. Las normas internacionales de contabilidad son pronunciamientos a nivel internacional que se refieren al ejercicio de la contabilidad en cuanto a la presentación de los estados financieros y que tratan de solucionar problemas puntuales. Y el reconocimiento de 3 postulados básicos: empresa en marcha, uniformidad y devengado. Actualmente encontramos estas: NIC 1, representación de estados financieros; NIC 2, inventarios; NIC 7, estado de flujos de efectivo; NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, entre otras. Siguiente, por favor. Gracias. En las normas internacionales de información financiera NIF, se trata de un conjunto de principios y estándares técnicos de carácter internacional que determinan el procedimiento que deben seguir las empresas al preparar y publicar sus estados financieros. Podemos mencionar armonizar y unificar las normativas contables a nivel internacional y presentar estados financieros comparables y transparentes entre distintos países; facilidad de acceso a mercados de capitales, portales de las empresas, facilidad de la expansión internacional. Siguiente, por favor. Las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, NIF para PAIN. Es un conjunto de principios de contabilidad que se basan en la NIF, pero que han sido simplificados en las pequeñas y medianas entidades. Estas han sido organizadas por temas para hacerlo como un manual de referencia. Este marco de información financiera consta de 35 secciones, pero en esto podemos encontrar 4. Sección 1, pequeños y medianas entidades; sección 2, conceptos y principios fundamentales; sección 3, presentación de estados financieros; sección 4, estados de situación financiera, entre otros. Siguiente, por favor. Gracias. La entidad rectora, Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Este colegio es la entidad rectora de la profesión de la contaduría pública y auditoría en el país, así como es el encargado de la investigación, desarrollo e implementación en lo referente a las normas, procedimientos y técnicas de la contabilidad. Está encargado de la investigación, desarrollo e implementación de referencia a las normas. En esto podemos encontrar en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Gracias. Mi siguiente compañera, Tiffany, va a seguir con el tema. Gracias.
Muy buenas noches, licenciados y compañeros. Como bien mencionó mi compañera, mi nombre es Tiffany Castellanos, soy carne 2015-05755. La siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, les comentaré acerca del Código de Comercio y el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, y su relación con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para poder establecer un antecedente, quiero indicar que el Código de Comercio entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1971, a través del Decreto 2-70. Este fue emitido por el Congreso de la República de Guatemala. Dicha normativa, pues, pretende regular la actividad profesional de los comerciantes, los títulos de crédito, la empresa mercantil, los negocios jurídicos mercantiles, entre otros. Esta normativa la podemos utilizar como base para la presentación de los estados financieros, ya que según el artículo 368, el cual podemos ver en nuestra pantalla, del Código de Comercio, nos indica cómo pueden llevar las contabilidades los comerciantes, y pues el artículo textualmente dice lo siguiente. Artículo 368, contabilidad y registros indispensables. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Para ese efecto, deberán llevar los siguientes libros o registros: inventarios de primera entrada o diario, mayor o centralizador, estados financieros, y además podrán utilizar los otros que estimen necesarios por exigencias contables o administrativas o en virtud de las leyes especiales. Pues este artículo establece, ¿verdad?, que para la presentación de los estados financieros se puede utilizar el sistema de partida doble, utilizando siempre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y pues, ¿a qué nos referimos con el sistema de partida doble? Este sistema de partida doble es el método o registro de registro para las operaciones contables que es más utilizado en la contabilidad. Y pues nosotros como contadores ya deberíamos de saber, ¿verdad?, que esta es la notación que involucra las partidas dobles, es el debe y el haber. Y pues esto se denomina como un asiento contable. Y el otro término que también tenemos son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y pues, ¿qué son estos, verdad? Son un conjunto de reglas y normas, las cuales son integradas por 14 principios, que sirven como guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información que está contenida dentro de esto. Y pues mi compañera anterior pues ya les amplió un poquito de este tema. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y dentro de nuestra normativa también tenemos el decreto 10-2012, que es la Ley de Actualización Tributaria. Pues esa nos indica que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con el Código de Comercio, ¿verdad?, deben cumplir con las obligaciones contenidas con esta ley. Con respecto a esto nos pasamos según el artículo 52, el cual se lo leeré textualmente. Dice el artículo 52, que lleva por título Sistema de Contabilidad, establece que los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio y este libro, deben atribuir los resultados que obtengan en cada periodo de liquidación, de acuerdo con el sistema contable de lo devengado, tanto para los ingresos como para los costos y gastos, excepto en los casos especiales autorizados por la Administración Tributaria. Los otros contribuyentes pueden optar entre el sistema contable mencionado o el de lo percibido, pero una vez seleccionado uno de ellos, solamente puede ser cambiado con autorización expresa y previa autorización de la Administración Tributaria. Y pues bueno, en lo que se destaca en este artículo podemos
indicar, ¿verdad?, que se debe utilizar como base ya sea el sistema contable de lo devengado o el sistema contable de lo percibido para poder presentar nuestros estados financieros. Cabe mencionar, ¿verdad?, que el principio que se halla al margen de los principios de contabilidad generalmente aceptados es el sistema contable de lo devengado. Y pues, ¿a qué nos referimos con este sistema contable de lo devengado? Este sistema consiste en registrar los ingresos, los costos y gastos en el momento en que nacen, como derechos o obligaciones y no cuando se hacen efectivos, ¿verdad? Entonces, los dejo con mi siguiente compañera. Gracias por su atención. Buenas noches. Perdonen, no se puede ver mi cámara, ¿verdad? Astrid, pero se ve el símbolo de la Universidad de San Carlos. Sí, qué raro que no me deja activar la cámara. ¿Me puedo salir y luego ingresar para ver si me deja activarla? Inténtelo, es válido. Gracias. ¿Hoy sí se ve? Ahora sí, muy bien. Gracias. Buenas noches, licenciado Cruz Munguía Sosa, licenciado Chen, compañeros presentes. Espero se encuentren muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Astrid Javier, soy carnet 2015-05-893. En esta oportunidad les expondré sobre las NIC, las NIF completas y la NIF para las pymes. Siguiente, por favor, Katy. Bueno, el IAS es una entidad que desarrolla normas contables de carácter mundial. Esto para que la información de los estados financieros sea de la más alta calidad y para que las empresas que adopten las normas internacionales puedan incursionar en el mercado internacional. El IAS desarrolló las siguientes normas. Desarrolló las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Posteriormente desarrolló las NIF completas, también denominadas como NIF full o NIF plenas. Después desarrolló las pymes, la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas empresas o entidades. La diferencia entre las NIF completas y NIF pymes es de que las empresas que adoptan las NIF completas o NIF full, pues son empresas que cotizan en bolsa y que tienen la obligación pública de rendir cuentas, así como de publicar sus estados financieros con propósito general para usuarios como acreedores potenciales. Y la NIF para las pymes, esta norma pues es utilizada por aquellas pequeñas y medianas empresas que no cotizan en bolsa. Y también otra diferencia entre la NIF completas y la NIF para las pymes es que las NIF completas están comprendidas o comprenden 4 normas. Comprenden las NIF, las NIC, las interpretaciones de las NIF y las interpretaciones de las NIC. En cambio, la NIF para las pymes es solamente una norma. Es decir, que la NIF para las pymes es como un resumen de las NIF completas o NIF full. Siguiente, por favor, Katy. Ok, ahora les voy a hablar sobre la adopción de NIF en Guatemala. El Colegio de Contadores Públicos y Auditores adoptó como principios de contabilidad generalmente aceptados a las NIF completas en el año 2007. Y ese Colegio de Contadores Públicos y Auditores adoptó como PCGA o principios de contabilidad generalmente aceptados a la NIF para las pymes en el año 2010. Les comento que en Guatemala las NIF completas, plenas o full son utilizadas por aquellas grandes empresas
como lo son las multinacionales, bancos, aseguradoras. Y como la mayoría de empresas acá en Guatemala son pequeñas y medianas, utilizan NIF para las pymes. Sin embargo, hay un grupo de empresas en Guatemala que no utilizan normas internacionales. Es decir, que cuando se les llega a hacer una auditoría externa, ellos indican que utilizan los principios de contabilidad generalmente aceptados que menciona el artículo 368 del Código de Comercio y que su base contable la realizan conforme a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2002. Espero esta información les sea de utilidad, que pasen una feliz noche y los dejo con mi compañera Melissa. Muy bien. Ahí está Melissa. Muy bien. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas Hola. noches, estimados licenciados. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Melissa Charú y mi número de carnet es 2015-14127. Y será un gusto compartirles la importancia de las normas que regulan la presentación de los estados financieros. Las normas son de suma importancia porque establecen los límites y condiciones de operación del sistema de información contable, además que sirven como marco regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, evitando así las discrepancias de criterios que se puedan dar entre los usuarios. Bien, también son estándares para el reconocimiento, medición y revelación de las transacciones económicas en los estados financieros. Las normas son muy importantes para el análisis de los estados financieros, pues homogenizan la forma de elaboración y a la vez que permite que sean comparables y facilita la toma de decisiones, ya sea de inversiones de crédito, financiamientos y más. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el acuerdo de directorio número 8-2010, disposiciones administrativas sobre las funciones y responsabilidades de los peritos contadores inscritos ante la Superintendencia de Administración Tributaria. En su artículo número 7, título, obligaciones de los peritos contadores, indica que se debe observar la correcta aplicación de los principios, bases de contabilidad, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera y sus aplicaciones. Este artículo es muy importante porque nos habla a nosotros como contadores y como futuros auditores, puesto que tenemos la obligación de aplicar de forma correcta e íntegra las normas que regulan la presentación de los estados financieros. Sin embargo, en Guatemala, como nos hablaba Astrid, hay muchas empresas que todavía se rigen bajo el decreto 10-2012 de la Ley de Actualización Tributaria, con el objetivo a veces de pagar impuestos, evitar cierre de negocios, evitar sanciones elevadas y evitar el incumplimiento de impuestos. Y esto es totalmente válido. Sin embargo, muchas empresas en la actualidad a veces no declaran el 100% de sus ventas o a veces aplican la famosa estrategia fiscal, que consiste en que una empresa hermana les facture a otra por servicios con el objetivo de evitar así el pago de un impuesto elevado. Y esto permite de que la información no sea de todo certera y perjudica un poco la toma de decisiones. En la siguiente diapositiva les voy a platicar acerca de parte de los beneficios que se tendría al unificar la presentación de los estados financieros. Los beneficios son de que las empresas contarían con inversores y clientes potenciales, impulsarían el financiamiento transparente, se realizaría una evaluación acertada de los activos y resultados económicos de la entidad. Así también los estados financieros serían mucho más fáciles la supervisión y estarían en orden al momento de una visita del SAT. Perdón, no sé si me escuchan bien, que por la lluvia se complicó un poquito. Gracias. Y por otra parte, la estandarización de la presentación de la información financiera por medio de las normas ya establecidas a nivel internacional podría tener ciertas desventajas en el país, tales como al costearlas
tendríamos que capacitar al personal debido a que tendría que llegar personal profesional para que pueda implementar la información de las normas internacionales. Así también se debería cotizar en la bolsa y se tendrían que hacer públicos los estados financieros. Y también se debe capacitar a los gerentes sobre la interpretación de los estados financieros de la entidad, lo que equivale a utilizar recursos como tiempo, inversión y dinero. En resumen, aunque el costo pueda incrementarse o pueda ser un poco más elevado, el resultado de que la información se realice de acuerdo a las normas internacionales de información financiera es de más beneficio, puesto que presenta información más certera y permite mejores decisiones para satisfacer las necesidades económicas de los usuarios. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Cristian Castro, que le dará la conclusión del tema. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo Hola, soy Cristian. Cristian Eduardo Castro Anchuk, carnet 2015-05305, y yo les voy a hablar sobre la conclusión. Y de todo lo que escuchaba de mis compañeras, el tema es muy bonito, la interrogante la cual nos dieron, nos hace ver cómo Guatemala antes del 2007, y decía la otra compañera antes del 2011, cómo es que Guatemala venía trabajando con los principios generalmente aceptados en el artículo 368 del Código de Comercio. Pero creo que el adoptarnos y el que Guatemala haya sido parte en la adopción de las NIF, NIC y NIF para pymes es un gran avance para nuestra área, que es la contabilidad, porque nos referimos a un lenguaje internacional. Ya el alcanzar la exterioridad por parte de las empresas se ha vuelto una idea constante hacia ir hacia lo extranjero y no lo de acá, porque, como lo decían las compañeras, se realizan los estados financieros, y los que realizan y presentan sus estados financieros conforme a las NIF completas es porque se visualizan cotizando en bolsa y todo lo que conlleva todo esto. Pero también hay algunas empresas que hoy en día también están optando por utilizar los principios de contabilidad generalmente aceptados, y también que se basan también en el decreto 10/2012, porque, como lo decían las compañeras, muchas veces las empresas tienden a velar más por que la empresa presente sus estados conforme a la evaluación de SAT, porque eso es lo que en Guatemala más velan, y no por cotizar en bolsa. Teniendo en cuenta todo esto del tema principal que nos da, nos enfocábamos en que a nivel internacional, cuando se emitieron estas normas, el objetivo creo que era estandarizar contablemente y financieramente también a las empresas, de manera que esta información pueda ser comparable y como lo decía al principio, como lenguaje internacional, que otras empresas internacionales entiendan lo que nosotros expresamos en nuestros estados financieros. Actualmente estos marcos de información financiera y la preparación de estos estados financieros pueden causar desconocimiento y falta de preparación de los profesionales en cuanto a la aplicación de los mismos. Principalmente por lo que decía, que los utilizan más para realizar estados financieros que expresen lo que se refiere a impuestos. Pero esto también conlleva un riesgo, que por no presentarlas tal cual, podríamos tener la dificultad financiera en el aumento de riesgo de fraude, y podríamos tener una baja calidad competitiva exteriormente.
por lo que concluíamos que estas normas deben de existir y deben de ser reguladas en la preparación y presentación de nuestros estados financieros acá en Guatemala. Tal vez algunos no presenten información exterior, algunas empresas sí, algunas no, pero independientemente de eso, creo que el velar que se cumplan y que se lleve ese marco conceptual y regirse bajo las normas de información financiera nos traería beneficios, ya que optimizamos la eficacia de la preparación de los mismos, logramos mayor transparencia y como consecuencia creo que nos da la oportunidad de que la imagen de las empresas acá en Guatemala a nivel internacional se vea competitiva y creo que nosotros al realizar el trabajo de investigación evaluábamos bastante eso, que a veces Guatemala entra en un rango de que se queda por debajo de otros países que van a la vanguardia y nosotros nos quedamos un poquito rezagados. Pero creo que al darle respuesta a esto, creemos que se debe aplicar, se debe llevar el orden debido y las empresas van a tener beneficio. Sería todo por mi parte. Feliz noche. Gracias. Muy bien. Justo antes de incorporarme a la clase del día de hoy, estaba participando en un evento que trata, entre otros, de los precios de transferencia, donde se observa precisamente mucha información de la que ustedes han proporcionado en sus exposiciones. Ustedes lo van a ir viendo a futuro porque, aunque pareciera ser un tema novedoso, ya se está implementando en muchos países. De manera que, como decía Melissa, en muchas empresas a veces no concuerdan los estados financieros porque la información contiene precios distintos que lo que tratan es de evadir de alguna manera el pago de algunas cuotas de impuesto. Y los precios de transferencia precisamente tratan de uniformar a nivel global, yo diría, precios que tengan como margen máximo entre el 5 y el 10% en cuanto a los precios de los productos, dependiendo de la calidad de ellos. A futuro, en un futuro cercano, yo creo que las empresas hermanas o que convergen en negociaciones de tipo fraudulento la van a tener muy cerrada esa posibilidad de poder no pagar los impuestos que les corresponde. El tema es bonito, de veras están trabajando sobre temas que les son propios a ustedes y sobre los que yo creo que van a ser docentes, van a ser ustedes practicantes, van a ser ustedes estudiantes y por supuesto maestros en muy poco tiempo. Van a estarlos viendo prácticamente el resto de la vida porque de eso trata esta profesión. Pero me dejan satisfecho. Sin embargo, me gustaría escuchar la opinión de nuestro docente, el licenciado Chen. ¿Qué opina sobre los dos temas que el día de hoy expusieron los estudiantes? Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues muy interesante, licenciado. Compañeros, pues si me permiten felicitarlos por las exposiciones bastante buenas, muy acertados los comentarios que nos han brindado y comentarles, por ahí estuve escuchando que nos mencionaban de NIF full, pero el término apropiado es NIF de propósito general, porque decirles NIF completas
da a entender que las NIF para pymes son incompletas y no es el asunto. El término apropiado es de propósito general cuando nos referimos a las NIF plenas, ¿verdad? Y con los precios de transferencia, pues como mencionó el licenciado, esto también viene muy amarrado a las NIAs y a las NIF cuando hablamos de partes relacionadas. Son prácticas que buscan algunas entidades transnacionales precisamente para ello, para reducir su cuota de impuestos, también para prácticas comerciales como el dumping. Dumping es una práctica comercial en la que buscan bajar sus costos, bajar sus costos para ser más competitivos y obtener mayor cuota de mercado. Entonces, como auditores debemos estar alerta a las nuevas tendencias y a los controles, tanto nacionales como internacionales, para poder dar un valor agregado a nuestros clientes o a nuestros, ahí sí que a las personas a quienes les prestamos los servicios. Muchas gracias, Lick, por el espacio. Compañeros, Sí, licenciado, muchas gracias. Jonathan, ¿está por ahí? Jonathan Linares, no se nos ha ido. Chile, que aquí estoy. Oiga, hagamos un supuesto. Me gustaría como empresa contratarlo como auditor independiente para que efectúe un examen de libros de contabilidad. ¿Qué es lo primero que haría Jonathan? Primero evaluar a la entidad, Lick, para ver si es viable hacer la auditoría que requieren. Ok, gracias, Jonathan. Roselena. ¿Está ahí, Roselena? Sí, licenciado, buenas noches. Ya se hizo la evaluación por parte de Jonathan de la empresa y si es viable realizar el examen de los libros de contabilidad. ¿Qué haría usted? Solo una cosita. Cualquier cosa es válida, pero vamos a ver qué me dice. Ok, y tendríamos que... Ay. Usted llega y se presenta ante las autoridades, ante un gerente, llamemos, de la empresa, con el objeto de realizar una exhibición de los libros de contabilidad. ¿Qué haría usted? Una cosita nada más. Jonathan evaluó la empresa. ¿Usted qué haría? Ok, colocarlos como de una manera primero ordenada, que la información obviamente ahí descrita pues tiene que estar totalmente clara y precisa Ahí y que está. sea entendible. Quédese ahí, muy bien. Leslie Catalán. ¿Ya se marchó, Leslie? Hola, Liz, por aquí ando. ¿Qué otra cosita haría usted? Después de que Roselena los ordenó, darle una revisada así por encima para ver que todos los datos estén completos y los datos de la empresa, que los encabezados vayan bien. Ahí está, Que quédese ahí. todos estén identificados. Quédese ahí, muy bien. Astrid Javier, ¿qué otra cosita haría? Los estoy contratando como auditores independientes y van a revisarlos, van a efectuar un examen de los libros de contabilidad. Todos los pasitos, no importa lo que digan, pero vamos a ver qué otra cosa van a decir. Astrid. Leli. Ahí está, muy bien. ¿Qué otra cosita haría, Astrid? Bueno, es que tendría que ver lo que indica el Código de Comercio, ¿verdad? Que nos menciona
que los libros obligatorios pues son el libro diario, inventario, diario, balances, estados financieros. Correcto, muy bien. Y tienen ya la información, dijo Leslie. ¿Qué verificaría usted? Ok. Bueno, por ejemplo, que en el inventario, como usted mencionaba la noche anterior, ¿sí? Estén todas las cuentas, fondos, cuentas monetarias, dólares, quetzales, que esté todo, que tenga todo detallado. Es decir, por ejemplo, si es una cuenta del Ban Rural o del BI, BI, monetaria, quetzales o dólares, etcétera, ¿verdad? Porque si no caemos en multa. Ahí está. Quédese ahí. Melissa, ¿qué otra cosita haría? Melissa. Ya se nos fue Melissa. ¿Qué más haría al solicitarle la revisión? ¿Un voluntario? ¿Sí? Vamos, déjeme a Marlene. ¿Qué haría Marlene? Lick, también lo que se revisa también son las hojas que estén autorizadas y habilitadas por la SAT y por el registro mercantil. Muy bien, llevamos bien, no nos hemos equivocado. Licenciado, yo lo que le preguntaría a la entidad es qué marco de información financiera están aplicando en sus estados financieros. Buena pregunta, muy bien. Nidia. Señorita Nidia, se fue Nidia. ¿Qué otra cosa haría Nidia? Ya no está. ¿Alguien buenas noches, Lick, aquí estoy. ¿Qué otra cosa haría en la exhibición de libros de contabilidad? Ver que estén foliados, Lick, conforme las... Sí, sí, muy bien. Ahí quédese, muy bien. César. Buenas noches, Lick. No, lo que yo iba a decir también que estuvieran debidamente autorizados por SAT. Muy bien, perfecto. Los libros pueden estar ahí, pero si no están autorizados, no sirven para nada. Muy bien. Todos los pasitos fueron dados de manera ocurrente, pero no olviden que no se les tiene que pasar nada por alto. Les felicito y gracias por estar ahí. Como siempre, como siempre, les deseo la mejor de las noches. Rolando, ¿iba a hablar algo, Rolando? Sí, licenciado, buenas noches. Dígame. Aparte de lo que dijeron los compañeros y que estén actualizados, lo más actualizado posible. Correcto, muy bien. No, todas esas cositas tienen que tenerlas presentes cuando como auditores independientes les corresponda presentarse ante una entidad, así sea ordenada, desordenada, como sea, ustedes tienen que condensar la información lo más posible. Muy bien. Agradezco. Hola, señorita Tomasita. Me da gusto saludarles. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Iba a decir algo? ¿Qué otra cosa haría usted en la exhibición de libros de contabilidad? Algo. No se me ocurre nada. Ok. Bueno, pues ya vimos que estén autorizados, que estén al día, que estén foliados, que contengan la información que buscamos, preguntarles. Nosotros tenemos que escudriñar porque debemos de obtener toda la información posible. Muy bien, estamos aprendiendo y aquí no deben de sentirse mal cuando por algún resbalón digan algo que no. Estamos aprendiendo. Aquí tenemos el derecho humano de equivocarnos, pero también de aportar cuando podamos hacerlo. Cuídense mucho, que descansen, sigan los protocolos de seguridad. Por favor, ustedes importan. Feliz noche, licenciado, y le ruego me disculpe por no saludarlo al principio. Que descansen. Gracias, igualmente. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones a todos. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.
Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Marlene.